Vamos a revisar el parcial 2 de física 1. Vamos a empezar con las preguntas de teoría. Y la pregunta 1 te dice: un elevador de 150 metros con aceleración constante, yendo desde una velocidad de 15 metros sobre segundo hasta el reposo. Si alguien dentro del elevador se coloca sobre una báscula, ¿qué porcentaje de su peso marca? Entonces nos preguntan cuál es su peso. Y lo primero que tenemos que hacer es saber, vamos a dibujar nuestro diagrama. Es un elevador. Y la fuerza normal cuando está en el suelo, en el final, va para acá. Y es igual al peso. Mientras ya está en la velocidad final. Nos dicen que... Entonces, si nos dicen que tiene aceleración constante, vamos a resolver este problema con cinemática y con segunda ley de Newton. Entonces, nos dicen que hay una aceleración. Entonces, con la segunda fuerza, con la fórmula que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por delta x, tenemos que velocidad es 0. Respondemos esto para aceleración. Recordemos que este valor nos los dan y este valor también nos los dan. Entonces, si resuelves por aceleración, la recta de aceleración es 2.5 metros sobre segundo cuadrado. 2.25, perdón. Ahora, ya que tenemos la aceleración, también tenemos la suma de fuerzas, que es igual a masa por aceleración y la aceleración. La suma de fuerzas aquí es n menos mg, todo esto es en y porque no hay nada en x, es igual a la masa por la aceleración. Estamos de acuerdo que aquí n nos da que es igual a masa más mg. Entonces, si resolvemos esto porque recordemos que n es igual a mg. Si resolvemos esto ya con las leyes de Newton, nos da que esto es ma más mg sobre masa por aceleración otra vez, y esto nos da nuestro nuevo n. Y cuando lo resolvemos nos da 1.222, y pues este es el peso que se supone que ahora se está marcando. Entonces, pues simplemente lo multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje, y que nos da 122%, pero tiene un 7 aquí, entonces se redondea a 123%. Y es la respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta dice que una caja de 900 newtons es empujada hacia arriba sobre un plano inclinado de 6 metros de largo. Ok, nos dice que está siendo empujada hacia arriba una caja que pesa 900 newtons. 900 newtons sobre un plano inclinado de 6 metros de largo. Esto entonces mide 6 metros. La fuerza que empuja hace un trabajo. La fuerza que está empujando hace un trabajo W de fuerza de 6300 joules. Y nos preguntan cuál es la magnitud promedio de la caja. Entonces esto es muy fácil porque primero tenemos que darnos cuenta que el trabajo total es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque las velocidades también son igual a 0. O sea, aquí, en este punto que nos dice que es el reposo hasta acá, son 0, y se acuerdan que pues delta K se cancela, o sea, es un medio de mv inicial al cuadrado menos un medio de mv final al cuadrado. Las dos son 0, las dos velocidades son ceros, entonces se cancela. Pero también el trabajo total es igual a la suma de trabajos. Entonces aquí tenemos un trabajo, el W de la fuerza, más
el trabajo de la gravedad más el trabajo de la fricción. Ahí se ve chido. Entonces, tenemos que W total es igual a la fuerza, 6.300, al trabajo de la fuerza, más el trabajo de la gravedad, que el trabajo de la gravedad, si recordamos, es mg por h. Tenemos m, que es 900, porque esto es m por g, por h, que es 3. Entonces tenemos 900 por 3, más la fuerza de fricción, que fuerza de fricción, el trabajo de fricción, perdón, se calcula Fk por distancia, o por delta. Ese es el trabajo de fricción. Ahora, esa es la que nos piden, porque nos piden, o sea, esto es igual a 0, perdón, me confundí, ajá. Esto es igual a 0 y nos piden la fuerza de fricción. Entonces tenemos que esto es Fk por distancia, que fueron 6. Entonces, ¿por qué siempre pido mal? Si igualamos esto, tenemos 0 es igual a 6.300 joules, más que esto nos da 2.700 más Fk por eso. Pero ok, aquí hay algo importante. Recordemos que la gravedad, esa es la fuerza de gravedad, siempre va negativo. ¡Pup! Igual la fuerza de fricción, ¿por qué? ¿Por qué la fuerza de fricción es negativa? Porque va se opone el movimiento. Si la fuerza va hacia acá, la fricción va hacia acá. Entonces, ya si restamos esto, 6.300 menos 2.700, nos da, lo podemos pasar para aquí, 3.600 entre 6, que nos da, que es igual a menos Fk, y menos Fk nos da menos 600, y Fk en total nos da 600 despejando los signos. Entonces aquí es como encontramos la fuerza de fricción. Ahora, la tercera pregunta nos dice, una partícula se mueve paralela al eje X, la fuerza neta sobre la partícula aumenta con X de acuerdo a la fórmula. F es igual a... Ahí me perdí. F es igual a 260 newtons sobre metro por X. Y nos piden nada más que saquemos el trabajo. Recordemos que el trabajo también es una... se saca como la integral. Y también, esperen, también nos dice que va desde x igual a 0 hasta x igual a 0.5. Entonces, esto es la integral definida de final inicial por la fuerza x de x. Entonces, si integramos esto como una integral definida, nos da como 0.5, 0, 260 de x, y esto nos da nada más 32. O sea, si estos están de acuerdo que se tienen que evaluar, la integral de esto se tiene que evaluar con respecto a estos dos puntos, y se restan, y esto da como resultado 32. Y esto da como resultado 32.5 y lo redondeamos joules, y dentro lo redondeamos a 33 joules, y la respuesta era el número 3. La pregunta 4 nos dice, ¿la energía mecánica de un sistema de partículas se conserva cuando? Bueno, solo hay fuerzas, o sea, la respuesta es que solo hay fuerzas conservativas. ¿Por qué? Porque las fuerzas conservativas no dependen de su trayectoria, nada más depende del punto inicial y del punto final. Entonces, si se conserva, es que nada más tomamos en cuenta cómo inició y cómo terminó. Entonces, la respuesta es que se conserva cuando hay fuerzas conservativas. La siguiente pregunta es, hay dos carritos de masas M y 2M en reposo sobre una pista de aire sin fricción. Si empujas el carro M durante 7 segundos y el otro carro durante el mismo tiempo con la misma fuerza, ¿cuál carrito tiene el mayor impulso? La fórmula del impulso es igual a delta de momento. Entonces, impulso es fuerza por delta de tiempo. Entonces, si nos están dando
que nos dicen que es la misma fuerza durante el mismo tiempo, en el impulso no se toma en cuenta la masa, entonces tiene el mismo impulso. Ahora, vamos a empezar con los problemas. El problema 1 nos dice que un aeroplano a escala de 0.700 kilogramos de masa vuela con una rapidez de 35 metros sobre segundo, velocidad inicial de 35 metros sobre segundo, en un círculo horizontal en el extremo de un alambre de control de 60 metros de diámetro. Entonces, si hacemos nuestro Free Body Diagram, esto nos da cuenta que... y aparte también nos dice que otra fuerza, ¿no? Dice que la tensión del alambre se supone que forma un ángulo constante de 20 grados horizontal. Las fuerzas que se ejercen sobre el aeroplano sin jalar del alambre, la fuerza gravitacional y la sustentación aerodinámica que actúa a 20 grados de vertical. Entonces, tenemos que nuestro avión está así. Tiene una trayectoria más o menos así. Aquí tenemos la fuerza de sustentación. Dice que tiene una tensión. Y también hace 20 grados con horizontal. Y nada más tenemos el peso, que es m por g. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero hay que hacerlo eso se resuelve con la segunda ley de Newton, suma de fuerzas. Pero como tenemos diferentes fuerzas en diferentes direcciones, hay que dividirlo en x y y. Entonces, en x, la suma de fuerzas es igual, aquí tenemos, esto se divide, esto también tiene una fuerza para acá y una fuerza para acá para dividirlo en componentes. La fuerza en x, esto es seno, es F de seno de 20. Y aquí también tenemos tensión. Tensión también lo podemos dividir en componentes. Esos 20 grados, entonces tenemos que x es tensión más tensión de coseno de 20. Esto es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, nuestra primera ecuación nos dice que tenemos la fuerza de sustentación. Vamos a poner nada más F para cortar. El componente de esta fuerza en X más el componente de la tensión en X es igual a masa, y sabemos que aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre r. Entonces sustituimos porque conocemos estos valores. Ahora sacamos r. Entonces esta es la primera ecuación. Ahora, en y es más o menos igual. Tenemos aquí tenemos la suma de fuerzas en y es igual a tensión, el componente de tensión en y, solo que este es negativo porque tensión está hacia abajo, entonces tu componente también va hacia abajo. Es menos tensión más el componente, este sí es positivo, más F coseno de 20. Aquí tenemos otra fuerza que es el peso, entonces este sí es completamente horizontal, vertical, entonces si le restamos menos mg. Y esto, como no hay como una aceleración en y, porque nada más está moviendo horizontalmente, está acelerando con una velocidad horizontalmente, esto es igual a 0. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Y lo que vamos a hacer primero es igualarlas. Dividirlas. Vamos a dividir la 1 entre la 2 y vamos a despegar. No tenemos la fuerza F, entonces vamos a intentar eliminar esta componente, esta magnitud. Entonces si la liberamos es F seno de 20 igual, despejamos, m b cuadrada sobre r menos t coseno de 20 entre, si despejamos también la componente de la fuerza en y, nos da F coseno de 20 es igual, ahora nos da positivo, nos da mg
más t seno de 20. Entonces eso se elimina. Esto seno entre coseno es tangente. Entonces nos da que tangente de 20 grados es igual a esta división. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es, si esto es tangente, vamos a pasar multiplicando esto aquí, que esto ya es tangente. Entonces vamos a tener tangente por mg más t seno de 20 es igual a m b cuadrada de r menos tensión componente coseno de 20. Ahora nos piden la tensión. Primero hay que desarrollar esto, ¿no? Uy, como ya no me acabo. Pues desarrollamos esto y nos da tangente de 20 mg más tangente de 20 t seno de 20. Esto es igual a m b cuadrada sobre r menos t coseno de 20. Pasamos aquí, si estamos con la tensión, pasamos aquí los términos que tengan tensión. Entonces, voy a seguir aquí, espero que se esté viendo esto. Entonces, vamos a pasar aquí los términos que tengan tensión. Tenemos que es tangente de 20 t seno de 20. Pasamos de este lado de la igualdad para que nos dé más t coseno de 20. Esto nos daría m es igual a b cuadrada sobre m por b cuadrada sobre r menos tangente de 20 mg. Ahora, ya que tenemos esta ecuación grandota, voy a borrar esto. Lo primero que tenemos que hacer es que aquí tenemos un término común. Entonces vamos a despejar tensión para no tener dos tensiones y nada más tener una y poder despejar a gusto. Entonces tenemos tensión, lo ponemos por acá, tensión por tangente de 20 seno de 20 más coseno de 20 es igual a esto mismo. Y si despejamos, bueno, lo voy a poner. Tenemos mb cuadrada sobre r menos tangente de 20 mg. Despejamos tensión para que nos quede solita y tenemos mb cuadrada sobre r menos tangente de 20 por mg. Y esto lo pasamos, estamos multiplicando, lo pasamos dividiendo. Esto nos da tangente de 20 por seno de 20 más coseno de 20. Ahora, nos podemos dar cuenta que tenemos todos sus valores. Tenemos la masa, tenemos la gravedad, obviamente, conocemos ambos. Nada más nos falta R. ¿Cómo sacamos R? Para R, nos dan que la longitud de la cuerda donde está agarrada el avión, es de 60. Ella está al revés. De donde está agarrado el avión es de 60. Entonces recordemos que tiene componentes y nos importa saber cuánto vale esta componente, que es la... Aquí tenemos un ángulo de 20 grados. Nos importa saber cuál es este componente que está en el eje X, porque ese es el radio. Entonces aquí tenemos, si hacemos esto, se nos da 60. Para sacar esta, 60 coseno de 20 es 60 coseno de 20 y esto es igual a 56.4. Y ya, sustituimos, tenemos todos los valores y sustituimos y la tensión nos va a dar 12.8, la respuesta al primer problema. Ahora, para el problema 2, nos dicen que hay un bloque de 1 kilogramo que está inicialmente en reposo está aquí en la cima. Mide 1 kilo, esto mide 4 metros, pesa 1 kilo y nos dice que esto tiene un ángulo de 45 grados
La mitad es rugosa con Muka 3 de .300. Seguro. Nos pide la rapidez inicial a entrar aquí. Supongamos que es la mitad. Bueno, aquí. Entonces lo podemos hacer por conservación de energía. Y esto nos da. Recordemos que esto es así. Tenemos energía potencial. No tenemos cinética, no tenemos calor. Aquí obtenemos calor. Manchín, parece muy rápido. No tenemos calor y no tenemos potencial. Entonces nos queda nada más que mg es igual a 1/2 de mv final al cuadrado. Tenemos masa, tenemos esto, pero pues masa es 1, entonces nada más ponemos 9.81 por la altura, que la altura es 2 seno de 45, porque nada más nos piden este cosito y tenemos el ángulo y tenemos la mitad. Entonces si es la mitad, pues es 2 seno de 45 igual a 1/2 de la masa, que es 1 por la velocidad final al cuadrado. Entonces nos da nada más que esto es, estoy bien enojado, por 2 seno de 45 y esto nos da 13.87 por 2 es igual a la velocidad final al cuadrado y esto es 27 por 2 27.74 velocidad final al cuadrado y velocidad final, si metemos una raíz aquí, nos da que la velocidad final es igual a 5.26 metros por segundo. Ahora nos piden la velocidad final al final de esto. Entonces, recordemos aquí pusimos nuestra 0 aquí. Perdón, pero es que es borrado. Ok. Aquí vamos a poner nuestro nuevo 0 porque nos piden la velocidad final aquí. Entonces, si hacemos la misma conservación de energía, tenemos lo mismo. No tenemos calor porque aquí inicialmente no hay calor porque no hay fricción al principio. Y aquí no hay potencial. ¿Por qué? Porque recordemos que la potencial es la de gravedad y aquí está abajo. Ahora, tenemos mgh más 1/2 de mv inicial al cuadrado es igual a 1/2 de mv final al cuadrado más fk por distancia sobre delta de x. Eso es una forma de escribir. Eso es lo que los componentes de... Bueno, no los componentes. Cómo se calcula el calor liberado. Entonces, si ya tenemos todo esto, ¿cómo se calcula el calor liberado? Fk por delta x, esto es igual a Fk se calcula como μk por n por delta x y la normal, como es un plano inclinado, aquí es la normal, necesitamos encontrar la componente del peso de aquí, porque el peso va así, ¡pup! Entonces tenemos un ángulo aquí, nuestro ángulo es este, tenemos que esto es, bueno, esto es coseno de 20. Mg coseno de 45, perdón, por delta x. Y ya tenemos todos nuestros valores, despejamos por la velocidad final, nos queda que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por este 2 y despejamos todo, se van a dar cuenta. 2 por 27.474 menos 1.74, ay Jesús, menos 11. Menos 4.16, todo esto sobre 47.15 y la velocidad final nos da como resultado 6.87 metros sobre segundo. Problemas 3 nos dice que también hay un plano inclinado, pero ahora una caja de 10 kilogramos. Este me quedó bonito. Una caja de 10 kilogramos
figuramos que tiene una velocidad inicial de 1.5 metros sobre segundo. Y después nos dice que tiene una fuerza de jalón de 100 newtons. Y el plano está a 20 grados sobre la horizontal. Y el coeficiente de fricción cinética es 0.400. Y la caja se jala 5 metros. El inciso A nos dice cuánto trabajo hace la fuerza gravitacional de la caja. W de gravitacional es igual a menos mgh. Así la forma. Entonces tenemos que es menos porque la gravedad siempre va negativa, o sea, siempre va hacia abajo. Entonces la resolvemos, es menos 10 por 9.81 por la altura, que la altura va a ser 5 seno de 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí tenemos, buscamos esta componente, el ángulo aquí, este es el opuesto sobre la hipotenusa, que es el 5, eso es seno. Entonces es 5 seno de 20. Y esto nos da como resultado menos 168 joules, porque eso es el trabajo. El inciso B nos dice, calcula el aumento, ¿cuánto aumenta la energía? Nos piden el calor liberado por la fricción. Entonces, nos piden la magnitud del trabajo de fricción, que esto es igual al calor liberado. Entonces, el calor liberado es Fk por delta X. Esto es igual a mu K por la normal por delta X. Y esto es igual a mu K por la normal va hacia acá. Hay que sacar el componente del peso, porque el peso va dando vuelta hacia acá, mg. Entonces, si tenemos esto de aquí, el ángulo es aquí, es aquí. Ok, supongamos que está tocando 20. Entonces tenemos que es coseno de coseno de 20. Ajá. Tenemos que es la hipotenusa, o sea, mg coseno de 20 por delta x. Y esto es igual a 184. Esto es igual a 184 joules, que es el valor absoluto de la fricción. El inciso C nos pide el trabajo de la fuerza. Y pues acuérdense que es fuerza por distancia, de la fuerza de los 100 newtons. Entonces pues la fuerza es 100 por la distancia 5. Esto nos da que es 500 joules. Luego el inciso D nos el inciso D nos pregunta delta K. Entonces delta K es la suma de los trabajos totales. Entonces, la suma de los trabajos delta K es la suma de los trabajos. Entonces tenemos que delta K es igual a W de grap más W de fricción más W de fuerza. Entonces tenemos que delta K es igual a, este es menos 168 más gravitacional. Ay, esa es fricción, perdón, o sea, lo dije pero no lo apunté bien. Y este es el valor absoluto, pero recordemos que como luego nos sigue el valor de la fricción, pero como es el valor absoluto el que sacamos del calor, esto acuérdense que la distancia acuérdense que la distancia, o sea, bueno, el componente de mg coseno de 20 es negativo. Entonces, ¿por qué? Porque va hacia abajo. Entonces, esto es igual a menos 184 más 500, porque es la de la fuerza. Y delta K nos da que esto es igual a 148 joules. El inciso A, B, C, D, E nos pide la rapidez final al momento de subir la caja. Entonces lo vamos a hacer con conservación de energía porque se me hace más fácil. Y tenemos energía potencial inicial más energía cinética potencial más calor liberado inicial, no potencial inicial. Es igual a energía potencial final más energía cinética final más calor liberado final.
estamos de acuerdo que ya tenemos calor. Aquí ya tenemos calor inicialmente porque no ha liberado nada de calor, porque pues está iniciando. Aquí sí hay. Y aquí le tenemos potencial. ¿Por qué? Porque pues ya está, se supone que... Bueno, entonces no tenemos nada más calor. Por aquí al final todos tenemos potencial por la gravedad, cinética porque está moviendo y calor liberado, porque hay fricción. Entonces nada más tenemos mgh más 1/2 de mv cuadrada, de mv inicial cuadrada, es igual a mgh más 1/2 de mv final al cuadrado, ahí eso sí, más fk por delta x. Entonces podemos ya despejar, como ya tenemos todos nuestros valores. Esto es la energía potencial que nos está dando la primera fuerza, son 500 joules de la fuerza, más esto es 11.25, porque si resolvemos tenemos masa y velocidad inicial. 11.25 es igual a esto, si es la fuerza de la gravedad. O sea, bueno, estos tenemos también los valores. Para esto tenemos también los valores, que tenemos la masa, la gravedad y la altura, y nos da 168 más 5 de bf cuadrada, porque la masa es 10, más el calor liberado, que también lo tenemos, 184. Si despejamos todo por b final, nos da esto. B final cuadrado nos da 511.25 menos 352, perdón. Sume estos dos y sume estos dos. Todo esto sobre 5 porque pasé esto multiplicando y dividiendo. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a la raíz de 511.25 menos 352 sobre 5. Y esto es raíz de 31.85. Y esto es igual a 5.64 metros sobre segundos. Esto es igual a la velocidad final. Hemos terminado este examen que me costó mucho trabajo. Se me fue la cámara. Pero terminamos.